Hoy vamos a hablar de lípidos. Recuerden que nosotros lo que estamos viendo en este medio ciclo son estructura y función de los macronutrientes. Les cuento además que voy súper despacio. De hecho, se me van a quedar cosas que voy a tener que pasar para el fin de ciclo. Por ejemplo, ácidos nucleicos no me va a dar tiempo a darlo. Hemos visto agua, hemos visto proteínas, hemos visto enzimas. Recuerden que mañana, 8 de la noche, se abre un test de proteínas y enzimas, 5 preguntitas de un puntito cada una, ¿bien? Y nos queda entonces ver lípidos y ver carbohidratos. Otra cosa interesante que quiero comentar es que estamos ya, o sea, esta es la semana 6. Estamos en la semana 6. Esta semana vamos a ver lípidos. El domingo entregan la tarea, mañana tienen un test. La semana que viene es la semana 7, vamos a ver carbohidratos. Y además hay otro test. Para que sean felices. Y la otra, además, arriba, ya son los exámenes de medio ciclo. O sea que estamos llegando a la mitad a alta velocidad. ¿Está bien? Entonces, les comentaba que dentro de esos macronutrientes, que ya hemos visto agua, que no es un macronutriente, pero es un macrocomponente muy importante que ya hemos visto, vimos proteínas, vimos enzimas, toca su turno entonces hablar un poquitico de los lípidos. ¿Bien? Bueno, ¿qué son los lípidos? Son un conjunto de moléculas, por supuesto, orgánicas también. La mayoría también son biomoléculas, que están constituidas fundamentalmente por carbono e hidrógeno, como todos los compuestos orgánicos, en menos medida por oxígeno. Y ya veremos que también pueden contener otros elementos, como puede ser fósforo, como puede ser azufre, nitrógeno. Estos son moléculas hidrófobas, o sea, eso lo sabe todo el mundo sin saber bioquímica y sin estudiar enfermería. Todo el mundo sabe que los lípidos no son solubles en agua, que si uno en un vaso mezcla agua con aceite de que venden en supermercados de cualquiera, pues se van a formar dos fases perfectamente diferenciadas, una fase lipídica y una fase acuosa, ¿verdad? La lipídica arriba, porque es menos densa, y la acuosa debajo, ¿verdad? Son, sin embargo, solubles en disolventes orgánicos, como puede ser éter de petróleo, éter etílico, benceno, hexano, un alcohol también, bien, cloroformo. ¿Cuál es la importancia de los lípidos? La primera, súper importante, son la principal fuente de reserva energética del organismo humano. De hecho, la principal fuente de reserva energética de los animales. O sea, nosotros reservamos energía en lípidos, fundamentalmente en lípido tejido adiposo. Bien, cuando nosotros estamos sin comer, entonces nos levantamos, por ejemplo, y estamos apurados, no desayunamos, después por la tarde me toca un aporte y un trabajo del profesor pesadísimo de bioquímica, no puedo almorzar, llego por la noche, estoy muerto de hambre. Todo ese espacio de ayuno, lo primero que consume son los carbohidratos. No hemos dado carbohidratos todavía, lo vamos a dar la semana que viene. Pero lo primero que consume son los carbohidratos de reserva, que se reservan como glucógeno. O sea, eso se consume enseguida. Eso con 24 horas sin comer, menos de una mañana a una tarde o un tarde-noche, ya el glucógeno que uno tiene de reserva se consumió. Y esa energía se consumió porque uno no está incorporando energía al organismo. A partir de ahí son los lípidos los encargados de aguantar esos largos ayunos, esas huelgas de hambre, por ejemplo, es con lípidos, se aguanta con lípidos, o sea, es la principal fuente de reserva energética del organismo. Vamos a ver que no es la principal fuente de adquisición de energía, ¿bien? Porque aunque aportan 9 kilocalorías por gramo, mientras los carbohidratos aportan 4, realmente la fuente de energía en la ingesta fundamental es en carbohidratos, porque usted se come un plato de arroz con menestra, pero no se come un plato de aceite de coco. El aceite lo usa para freír, pero usted no se come un plato de aceite de maíz sentado con una cuchara. Por tanto, la principal fuente de energía en nuestra dieta no son los lípidos, son los carbohidratos.
Los lípidos además contienen las llamadas vitaminas liposolubles, que son muy importantes. A, D, E y K son las vitaminas liposolubles y además ácidos grasos esenciales. El concepto de esencialidad sigue siendo el mismo. En bioquímica, esencialidad significa que el organismo no puede sintetizarlo. Y de la misma manera que había o que existen aminoácidos esenciales y que hay que ingerir en la dieta, también hay ácidos grasos esenciales que hay que ingerir en la dieta. Otra función importante es que constituyen los principales elementos estructurales de las membranas biológicas. Todas las membranas biológicas, la mayoría son membranas lipídicas y proporcionan consistencia a los órganos, protegen mecánicamente las estructuras. No sé si han conocido a alguien, ojalá que no, que ha estado, o sea, que ha dejado de comer mucho tiempo, que come mal. Usualmente eso pasa por problemas de estrés muy grandes, ruptura de relaciones, esa gente que se queda súper deprimida, empieza a adelgazar, a adelgazar, a adelgazar. Parece un chiste, pero no, es súper serio. Y, y no sé si le han dicho, se me están moviendo los órganos, se me están cayendo los órganos. Es eso mismo lo que pasa. O sea, como ya no tienes tejido adiposo, el tejido adiposo es el que mantiene más o menos el estómago en su lugar, el páncreas en su lugar, el hígado en su lugar, todo eso está rodeado de tejido adiposo. Si tú no comes y empiezas a consumir todas las grasas de reserva, pues efectivamente los órganos se empiezan a mover. O sea, eso parece un chiste, pero no lo es. Además, son precursores de hormonas, esteroides y prostaglandinas, súper importante, eso lo vamos a ver después. Sirven como aislante térmico de los tejidos subcutáneos alrededor de ciertos órganos, lo que también les comentaba. Tienen una función transportadora también, porque transporte de lípidos desde el intestino hacia su lugar de destino, se lo vamos a ver en el fin de ciclo cuando veamos digestión y metabolismo de lípidos. Pues se realiza mediante su emulsión con ácidos biliares, con lipoproteínas, que es otro elemento importante. Y bueno, y tienen en la nutrición funciones súper importantes, el conocimiento de su bioquímica incluso es necesario para poder entender un conjunto de mecanismos, pues los lípidos están asociados a un conjunto de enfermedades, como la hiperlipidemia, aterosclerosis, diabetes mellitus, la propia obesidad, todo, o sea, los lípidos tienen un papel también muy importante, sobre todo enfermedades por exceso lipídico que se llaman generalmente hiperlipidemia. Bueno, ¿cómo se clasifican los lípidos? En tres grandes grupos. Esto es una clasificación. Ustedes pueden buscar un libro y a lo mejor se encuentran otra clasificación, pero básicamente es lo mismo. Se pueden clasificar en lípidos simples, que están formados única y exclusivamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahí en ese grupo se encuentran los aciglicéridos, que es la estructura base fundamental de los lípidos, de la misma manera que los aminoácidos lo son de las proteínas. Aquí son los ácidos grasos, que se conjugan con una molécula de glicerol, lo voy a explicar dentro de un instante, para formar acilglicéridos. Están los lípidos complejos, que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otros componentes, como puede ser fósforo, nitrógeno y azufre fundamentalmente. Y ahí están los fosfolicéridos, los glico o glucolípidos, como también se le puede llamar, y las lipoproteínas, ¿verdad? Y están los llamados lípidos derivados, que satisfacen en algunas cosas la definición de lípido, pero no pueden ponerse ni en lípido simple ni en lípido complejo. O sea, no caben en esa clasificación, entonces se les ha guardado un pedacito aparte y ese pedacito aparte es el de lípidos derivados. Están los carotenoides no son más que vitaminas, ¿verdad? O sea, las vitaminas liposolubles y nuestro inseparable y conocido colesterol. Los esteroides en general y fundamentalmente el colesterol, del cual también vamos a hablar un poquitico hoy. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de un lípido? Ahí viene la parte de sus lagunas, ¿no? Ya cuando empiezo a poner una estructura química con carbonos, hidrógenos y enlaces, ahí ya mira cómo se ríe Día, empieza el infarto del miocardio, como si tuvieran mucho colesterol. Bueno, los lípidos están formados por un ácido graso. Un ácido graso es una estructura orgánica que tiene un grupo carboxilo, ¿se acuerdan?
Este mismo grupo carboxilo es el grupo que está en los aminoácidos. El mismo grupo, C doble enlace O, enlace OH. Estos ácidos grasos que son el equivalente a los aminoácidos, porque son la estructura más pequeña que forma parte de los lípidos, se une a una molécula de un alcohol de 3 átomos de carbono que se denomina glicerol. ¿Verdad? Esta unión ocurre sin que se les dé el infarto. Yo he situado en rojo lo que se va a ir. Aquí simplemente este OH con este hidrógeno de aquí van a formar agua y se va a formar un enlace éster de este oxígeno con este carbono. Y vamos a obtener esto. ¿Ven? O sea, lo que pasó fue simplemente que este oxígeno se pegó aquí, soltó el hidrógeno, que se empató con el agua. Estoy dando un lenguaje incluso popular para que no lo sientan tan científico y no se me asusten. Bien, ese hidrógeno se unió a este OH, formó agua y aquí entonces se formó un enlace éster. Esto es un enlace éster entre el ácido graso y este grupo carbonado del glicerol. Eso se denomina monoglicérido. Porque de las 3 posibilidades que tiene el glicerol para unir ácidos grasos, porque como ven se puede unir un ácido graso aquí, otro ácido graso aquí y otro ácido graso aquí. ¿Es o no? ¿Sí? Muevan la cabeza por favor para sentir que están vivos o vivas. Ni la mueven. No me oyes, Edith, tú no me oyes que estás ahí tan tranquila. Por Dios, mueve la cabeza. Alaina, ayúdame. ¿Está bien? Se llama monoglicerio porque solamente se unió un ácido graso. Si esta reacción ocurriera en lugar de con un ácido graso, con 2 ácidos grasos, no se los comenté porque me imagino que se acuerden, tontería mía que confío mucho en ustedes, esta R no es más que el radical, una cadena carbonada que hay ahí, un montón de átomos de carbono, que para no ponerlo se pone simplemente R, ¿verdad? Bueno, si en lugar de con un ácido graso, ese glicerol reacciona con 2 ácidos grasos, perdón, se forma un diglicérido. O sea, cada uno de esos ácidos grasos se combina con estos carbonos a través de un enlace éster y aquí, por supuesto, habrá 2 moléculas de agua. Y si en lugar de 2 ácidos grasos, la reacción ocurre con 3 ácidos grasos, se forma lo que se conoce como triglicérido o triacilglicérido. Es lo mismo, que es la unión de 3 ácidos grasos a ese glicerol, que es un alcohol de 3 átomos de carbono. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque los aceites y grasas comestibles, esos que usan ustedes en sus casas, para freír papitas, la salchipapa, los asados, los fritos, todo lo que hacen con aceite, que es muchísimo, pues esos aceites están constituidos mayoritariamente por triacilglicéridos. El 95% de la composición de esos aceites y grasas son triacilglicéridos. Además de la importancia que tienen los ácidos grasos y los triacilglicéridos en el metabolismo, que lo iremos viendo con calma. Hasta aquí está clarito, sin volverse loco con las estructuras químicas, porque van a venir otras más feas, ¿eh? Bueno, ahora, ¿qué son los ácidos grasos? ¿Cuáles son las características de los ácidos grasos? Bueno, todos los ácidos grasos son monocarboxílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tienen un grupo carboxílico. Un solo grupo C doble enlace O, enlace OH. Uno solito. Todos los ácidos grasos además tienen un número par de átomos de carbono. No existe un ácido graso de 15 carbonos. No existe. Ni de 17, ni de 3, ni de 7, ni de 9. Todos tienen un número par de átomos de carbono. Y todos tienen una cadena lineal. Todas las cadenas de los ácidos grasos son lineales. Ahí no hay cadenas ramificadas, ahí no hay grupos cíclicos como pasa con los aminoácidos. No. Ahí la cadena siempre es lineal. Puede ser de cadena corta si es entre 4 y 6 átomos de carbono, de cadena media si es entre 8 y 10 átomos de carbono, y de cadena larga si son más de 12 átomos de carbono. Los más abundantes son entre 12 y 18 átomos de carbono. Esto es, digamos, cultura general, no es que yo vaya a preguntar cuántos átomos de carbono tiene que tener un ácido graso.
Hay 1.000.000 de ácidos grasos, como 400 o más. Sin embargo, solo unos pocos son los que forman parte de los alimentos. Bien, por supuesto, dentro de esos pocos hay otros poquitos que son los esenciales y de los cuales vamos a hablar después. Y estos ácidos grasos usualmente no están libres. Bien, en los alimentos usualmente no están libres, sino que están esterificados, formando fundamentalmente triglicéridos, que les acabo de comentar, que son el 95% de la composición de los aceites y grasas comestibles. Bien, y otra característica muy importante de los ácidos grasos es que pueden ser saturados o pueden ser también insaturados. ¿Saben lo que es saturado e insaturado? Dime, mi querida Alaina, ¿sabes lo que es saturado? No, no sabes. ¿Y tú, Edith? Ahí pensando, a ver qué digo, qué digo. Creo que sí he escuchado, pero así Ay, como Dios que... mío, no, no importa, no importa, no importa. Fíjense que yo esta clase, como es a las 2 de la tarde y como es con ustedes, yo la doy sin almorzar. Porque si almuerzo me va a dar un infarto. Entonces es mejor darla sin almorzar. Pero tranquilo que aquí lo van a aprender todo. Aquí van a aprender todo lo que necesitan. ¿Alguien sabe? María Fernanda, Melanie, Yulisa. Bien, lo digo muy rápido. Creo que los insaturados son los que tienen enlaces dobles o triples. Muy bien, Melanie, muchísimas gracias. Los insaturados son los que tienen en su cadena enlaces dobles, un doble enlace o un triple enlace. En tanto, los saturados son aquellos que tienen solamente simples enlaces. Vamos a ver, esto sería un ácido graso saturado. Ojo, los dobles enlaces de lo que estamos hablando son los que están en la cadena. Está claro que un ácido graso tiene al menos cualquiera tiene un doble enlace aquí con el oxígeno, pero eso no forma parte de la cadena. Ese es el grupo carboxilo y por eso se llama ácido graso. ¿Ven? Por eso se llama ácido, porque tiene este grupo ácido. Entonces, aquí hay algunos elementos importantes. Los carbonos de esa cadena carbonada, esto sería un ácido graso de 12 átomos de carbono, tienen una nomenclatura particular, digamos. Este primer carbono, esto es de química orgánica en general, en los aminoácidos también. Este primer carbono unido al grupo funcional, que en este caso es ácido, se denomina carbono alfa. ¿Recuerdan de los aminoácidos que justamente a este carbono alfa estaba unido un grupo carboxilo por un lado y un grupo amino por otro lado? Y por eso se llama aminoácido, pero todo era con el carbono alfa. El carbono 2 es el alfa. Es el carbono 2 porque el primer carbono es el del grupo carboxilo. El carbono 3 es beta, el carbono 4 delta y el carbono 5 épsilon. Pero más importante que todos esos 5 es el último carbono, que en este caso es el 12, pero pudiera ser el 8, si el ácido graso tuviera 8 átomos de carbono, ¿está bien? Ese último carbono se llama NU omega. Eso hay que recordarlo, ¿verdad? Aquí está dicho exactamente todo lo que acabo de explicar, está escrito aquí también, por tanto no lo voy a volver a leer, ¿bien? Y aquí tienen otro ejemplo. En este caso, fíjense que este es un ácido graso diferente a este, porque este es un ácido graso que tiene 10 átomos de carbono, no 12. Y ese décimo átomo de carbono se llama NU omega, como mismo se llama este, que es el 12. ¿Está bien? Ahora, ambos ácidos grasos, estos ácidos grasos que están representados aquí en este ejemplo, serán saturados o insaturados, ya con lo que acabo de explicar. Que no sea, Melanie. Saturados. Saturados porque no hay doble enlace entre las cadenas carbonadas. Bien, entonces vamos a ver primero las características generales de esos ácidos grasos saturados. Bueno, poseen generalmente entre 4 y 24 átomos de carbono, un dato interesante. Tienen un punto de fusión proporcional a la longitud de la cadena. ¿Saben lo que es el punto de fusión, no? El punto de fusión es aquel valor de temperatura en que ese ácido graso es líquido, se convierte en líquido, se funde. ¿Está bien?
Estos ácidos grasos de 4 a 8 grados centígrados son líquidos a 25 grados Celsius. Sin embargo, ya cuando tienen más de 10 átomos de carbono son sólidos a 25 grados Celsius. O sea, temperatura ambiente más menos temperatura ambiente. Claro, la temperatura de Puerto Viejo como la de Cuba, la ambiente es un poco más alta. 30 grados, 28, 29 grados, a veces puede tener 32, ¿bien? Pero los ácidos grasos saturados usualmente son sólidos. ¿Ustedes qué usan en la casa? ¿Aceite o manteca para cocinar? ¿O las dos? ¿Qué tú usas, Edith? ¿Las dos? De las dos. De las dos. Bueno, las mantecas, esas mantecas que tú usas, que son sólidas, ¿no? Son sólidas porque en su composición hay una mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Por eso son sólidas. Los aceites vegetales, de maíz, de soya, de oliva, tienen en su composición una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Y por eso son líquidos. Todavía no hemos visto los insaturados, pero ya te los estoy adelantando. O sea, estos son ácidos grasos, que usualmente son sólidos. La solubilidad es inversamente proporcional a la longitud de la cadena. Con menos de 10 carbonos contribuyen al aroma y sabor de los alimentos. El ácido butírico, por ejemplo, el ácido propanoico, también contribuyen a los olores y sabores de los alimentos y son más estables que los insaturados frente a procesos oxidativos. Y abundan en las grasas de origen animal. Por eso te decía, Edith, generalmente no marinos, porque los aceites de pescado sí son aceites. Se llaman aceites de pescado y no grasa de pescado precisamente porque son líquidos. ¿Está bien? Entonces, un poquitico las características generales. Y aquí tienen un par de ejemplos. El ácido palmítico, ¿verdad? Ahí lo tienen, es un ácido graso saturado. Lo podemos contar, yo esto no me lo sé de memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 16 átomos de carbono. Y tenemos el ácido esteárico, que no voy a contar también, no le voy a contar el número de carbono otra vez, pero que tiene otro número de carbono, debe tener 18, porque es un poquito más largo, de 18 átomos de carbono. Efectivamente, fíjate, 16 aquí, 17 y 18. 18 átomos de carbono. Son ácidos grasos saturados. Aquí hay una tablita en cuáles son, digamos, las fuentes fundamentales de ácidos grasos saturados. Voy a enfatizar aquí, no se me pongan nerviosos, que ya cuando ven ya numeritos con carbonos y eso se empiezan a poner nerviosos. Esto es muy sencillo, es una manera una nomenclatura para los ácidos grasos. Esto quiere decir que este ácido graso tiene 4 carbonos, 2.0 no tiene ningún doble enlace. Por eso es un ácido graso saturado. Este sería el caproico de 6 carbonos, el caprílico de 8, el cáprico de 10 y así sucesivamente. Y ahí ven más o menos cuáles serían las fuentes. Fíjense que la mayoría son fuentes animales, leche rumiante, también aceite de coco. Ya como el láurico está más en aceites vegetales, aunque insisto, la mayoría y las proporciones más grandes en los aceites vegetales no son los saturados, sino los insaturados. ¿Está bien? Esos son los ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son las características de los insaturados? Bueno, pueden ser monoinsaturados, eso quiere decir que tiene una sola insaturación, o pueden ser poliinsaturados, quiere decir que en esa cadena carbonada puede haber una sola insaturación, un solo doble enlace, y eso sería un ácido graso monoinsaturado, o pueden haber varios dobles enlaces, y serían los ácidos grasos poliinsaturados. Tienen una gran reactividad química, por tanto son muy propensos a experimentar reacciones de oxidación, se oxidan muy fácilmente. A mayor número de insaturaciones, menor punto de fusión, ¿ven? Menor punto de fusión, o sea, tú coges aceite de girasol y lo metes en el refrigerador y sigue líquido, porque el punto de fusión es muy bajo.
La manteca, ¿qué necesita para hacerse líquida? Que le des candela en la cocina, ¿sí o no? O sea, que aumentes la temperatura, alcances el punto de fusión, que son puntos de fusiones altos, por encima de 40, 50, 60 grados, para que él se convierta en líquido y entonces freír tus papitas que te gustan tanto, que les gustan tanto con su salchicha, intoxicarse ahí con los ácidos grasos saturados de las mantecas. Bueno, para igual longitud de la cadena, el insaturado tiene menor punto de fusión que el saturado, por supuesto. Presentan isomerismo, que después voy a comentar qué cosa es eso. Y bueno, y son abundantes en aceites vegetales y marinos. No sé si habrán oído esto, sí lo tienen que haber oído, muchachitas, por favor. Lo tienen que haber visto en los supermercados. Un producto X que te pone ahí bien grande para que tú lo leas como algo bueno, contiene ácidos grasos omega 3 o contiene omega 6. ¿Sí o no? O tampoco. O es que no van al supermercado. Bueno, Alaina al menos sí va a comprar algo del supermercado. No sé si solo caramelos o chocolates, pero algo va. Pero han visto, ¿verdad? Han oído eso, que es como algo que está bueno. Mira, compra esto que tiene omega 3. Bien. Aquí estoy viendo ácidos grasos insaturados. Este ácido graso que es el ácido oleico, es un ácido graso, pregunto, monoinsaturado o poliinsaturado. ¿Quién me dice? Melanie, dime. Es monoinsaturado. ¿Cómo? ¿Puedo decir yo? Es Sí, puedes decirlo monoinsaturado. tú. No te quise preguntar a ti para que la gente no se piense que porque están escondidas y no se ven, no les voy a preguntar. Pero sí, dime, Eddie, ¿cómo dice, qué dijiste que sería? Monoinsaturado, un solo doble Monoinsaturado, enlace. solamente tiene un doble enlace. Esto también se le conoce como omega 9. Bueno, les puedo explicar por qué. ¿Bien? Y tenemos por aquí el ácido linoleico y el ácido linolénico, que como serían poliinsaturados o monoinsaturados. Dime, Laina. Iba a hablar, pero es que están haciendo bulla. Serían Ya. poliinsaturados. Poliinsaturado, porque el linoleico tiene 2 dobles enlaces y el linolénico tiene 1, 2 y 3 dobles enlaces. Bien. Este linolénico, que además es un ácido graso esencial y es el que muchas veces viene en la propaganda ahí en los alimentos, es omega 3. Este linoleico es omega 6 y este oleico, los 3 ácidos grasos son buenos para la salud, son buenos porque son insaturados, y este oleico son omega 9. ¿De dónde viene ese nombre? Sencillito. ¿Cuál es el carbono omega? El último, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. El carbono omega es el último carbono. ¿Qué significa omega 9? Que si uno empieza a contar carbono a partir de ese carbono omega, que es el último, en el noveno carbono hay un doble enlace. Y si no vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí hay un doble enlace. Por eso este ácido graso es omega 9. El linoleico es omega 6. ¿Por qué? Porque a partir del sexto carbono, contando el omega, es que aparece el doble enlace. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectivamente, aquí este carbono es el que tiene un doble enlace con este carbono. Ahí aparece el primero. Nos interesa solo el primer doble enlace. ¿Bien? Y este linolénico, que es poliinsaturado y además esencial, y por eso es que está en las etiquetas de los alimentos, como diciéndote, mira, compra esto, que esto tiene ácidos grasos muy buenos, esenciales, es omega 3 por la misma razón, porque a partir del carbono omega, que es este, si yo cuento 1, 2 y 3, ahí es donde empieza el primer doble enlace de ese ácido graso. ¿Está claro?
Ya pueden presumir con sus amiguitos cuando vayan al supermarket, ¿verdad? Haciéndose las científicas, llegan a un... ¿sabes lo que significa omega 3, fulanita? No sabes nada, pero qué tonta eres. Mira, yo te lo voy a explicar. Y ahí ya se lucen con sus amigas o con sus novios, que todavía ya le da más fuerza a la cosa. ¿Se entendió esto? Díganme. Sí. Ahí Susana escondida, Brigitte se me ha desaparecido hoy, para mí que tiene los pelos parados, algo pasa con Brigitte que no se quiere mostrar. Bien, ¿alguna dudita está aquí? ¿Sí o no? Digan algo, por Dios. Muéstrenme que están vivas y que tienen omega 3. Bueno, y aquí tienen una tablita con varios ácidos grasos, tanto monoinsaturados como poliinsaturados. En color rojo están señalados los ácidos grasos esenciales, o sea, los que no se sintetizan por el organismo humano y uno tiene que ingerirlo en la dieta, que son el linoleico, linolénico y araquidónico. Y en azul, por aquí atrás, están los omega 3, que aunque se sintetizan en muy baja cantidad y también conviene ingerirlo con los alimentos, que son esos nombres deliciosos. Bueno, el linolénico ya vimos que es omega 3. El eicosantapentanoico también es omega 3, es un buen nombre para algún niño si quieren ponerlo cuando tengan un hijo, ¿no? O el docosahexaenoico también es omega 3 porque son ácidos grasos poliinsaturados que tienen su primer doble enlace a partir del tercer átomo de carbono desde el último. Fíjense que aquí la nomenclatura es diferente. Aquí dice 12,1, ¿qué quiere decir? Que esto tiene 12 átomos de carbono y tiene un doble enlace. Este tiene 16 átomos de carbono y un doble enlace. Fíjense que aquí el linolénico tiene 18 átomos de carbono y 3 doble enlaces. Este tiene 20 átomos de carbono y 5 doble enlaces. Y este tiene 22 y 6 doble enlaces. Son súper poliinsaturados. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Muy rapidito. No sé si habrán oído decir la importancia que tiene la ingestión de ácidos grasos poliinsaturados, que los aceites son más sanos que las mantecas, y efectivamente hay muchos estudios que apuntan a una relación entre la ingestión de ácidos grasos poliinsaturados y la salud, ¿verdad? Se habla que hay un impacto en la nutrición materna y de recién nacido, una disminución de padecer diabetes tipo 2, una disminución de riesgo de padecer varios tipos de cáncer, como puede ser mama, estómago, esófago. Hay muchas investigaciones sobre eso y todavía hay cierta controversia a nivel científico, pero son elementos que se manejan. Disminución de riesgo, formación de placas ateromatosas, aterosclerosis, vamos a hablar de eso también. Reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Reducción de la hipertensión arterial, o sea, esos ácidos grasos poliinsaturados tienen hasta el momento, con varios estudios, un impacto favorable para la salud. Y aquí tienen, bueno, otra tablita que no voy a comentar, porque esto ya se está haciendo muy largo y ya tienen cara de que están destrozados y todavía falta. Pero bueno, ahí tienen, digamos, el aceite de maíz, fíjense como tiene 61% de ácidos grasos poliinsaturados, es el que más tiene. Cuando uno va a buscar, por ejemplo, bueno, aquí la leche, fíjate que la proporción de saturados de la leche es mucho mayor que la del aceite de maíz. Porque la leche, y eso que la grasa de la leche no es demasiado sólida. Y la leche es uno de los mejores alimentos que hay. Y bueno, y si carne de res también, un alto contenido en ácidos grasos saturados. La mantequilla, fatal, riquísima, pero fatal. Un alto contenido en ácidos grasos saturados, igual que la margarina. Bien, la margarina. Entonces, ¿qué cosas son los ácidos grasos cis y trans? Y comento esto por su importancia también para la salud. Vuelvo a lo mismo, les pido que no le tengan miedo a qué cosa es. Eso es una conformación espacial que tiene que ver con los carbonos que están
comprometidos en los dobles enlaces. La conformación cis, como ven aquí, es cuando espacialmente los hidrógenos están hacia el mismo lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y los grupos CH3 también están hacia el mismo lado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque estas estructuras son espaciales. Eso es conformación cis. Y la conformación trans es cuando están transversales. Eso se llama trans. O sea, en un carbono hay un hidrógeno para arriba y un CH3 para abajo, y en el otro carbono que forma el doble enlace pasa lo contrario. El CH3 está hacia arriba y el hidrógeno está hacia abajo. Bien, vamos a verlo aquí que lo ven mejor. Ya les puse solamente una fracción. Pero aquí sería el ácido graso completo, ¿ven? Un ácido graso completo. El ácido linoleico, por ejemplo, que tiene 18 átomos de carbono, tiene una conformación cis. ¿Ven? Porque aquí los dos hidrógenos están situados hacia arriba. Este sería el doble enlace. Igual pasa aquí. Sin embargo, este ácido linoleico, este mismo ácido de 18 átomos de carbono, bajo determinadas condiciones puede adquirir una conformación trans. O sea, es como si ese ácido se virara, se torciera. Y cuando se tuerce, ¿qué pasa? Que los hidrógenos quedan uno para arriba y el otro hidrógeno para abajo. ¿Bien? Esa bobería, esa aparente tontería, y profe, ¿qué más da si está para arriba o está para abajo? Pues sí da. Sí da, porque ya hay un conjunto importante de estudios en donde se ha demostrado la presencia o la participación de las grasas trans, y las grasas trans no son más que grasas que poseen ácidos grasos trans en diferentes enfermedades. Ahí, por ejemplo, les comento que las dietas ricas en ácidos grasos trans monoinsaturados aumentan los niveles sanguíneos del colesterol total, colesterol LDL, que es colesterol malo, y para colmo disminuyen el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y por tanto aumenta el cociente colesterol total, colesterol bueno, y eso puede producir aterosclerosis. Se dice que los ácidos grasos trans de aceites vegetales parcialmente hidrogenados también aumentan los factores de riesgo de enfermedades coronarias, infarto de miocardio. Se está investigando mucho sobre eso. Bueno, hay otros padecimientos, no los voy a comentar todos. Ácidos grasos trans relacionados con algunos tipos de cáncer, fundamentalmente de mama y próstata. Esto es tan importante que la FAO, ¿saben lo que es la FAO? ¿O no? La Organización para la Alimentación y la Agricultura, Food Agriculture Organization, es la organización mundial que regula todo lo que tiene que ver con la alimentación. Recomienda reducir al máximo su ingesta. Alaina, ¿estás ahí? ¿O te fuiste? No, te quiero preguntar por lo siguiente, Alaina, porque tú parece que eres la que va al supermercado en tu casa y has visto las etiquetas que dicen omega 3, ¿verdad? Y también has visto en la margarina que dice sin grasas trans. No, fíjate en cualquier, ¿cómo se llama la marca de margarina aquí, que es la que más se usa? Se usa tanto que ustedes ya no le dicen margarina, le dicen como la marca. Bonela. Bonela. Mira y verás que Bonela dice sin grasas trans. Y eso lo dice Bonela porque al principio, cuando apareció la margarina para sustituir a la mantequilla, esa margarina tuvo que ser otra vez reconsiderada, porque la margarina sufre un proceso de hidrogenación, es un aceite vegetal que se hidrogena y se convierte en sólido, por eso la margarina es sólida. Pues esa margarina inicialmente estaba llena de grasas trans, y por eso ahora lo aclaran tanto, que ya no tienen grasas trans. Hubo que modificar el proceso de elaboración, de producción de margarina para reducir
este problema justamente por el impacto negativo de las grasas trans en los alimentos. Bueno, aquí hay algunas fuentes, no voy a comentarlo, lo tienen ustedes, lo que les comentaba, la hidrogenación industrial de las grasas, las margarinas, las mantecas pasteleras de hidrogenada, todo eso pudieran ser fuentes de grasas trans. Acuérdense que ustedes no solo tienen esta grabación de la clase, sino que también tienen la presentación, o sea, donde lo pueden ver con calma. Bueno, un impacto, una función súper importante, ya no en los alimentos, ya no en la ingestión de las dietas y la necesidad de los ácidos grasos poliinsaturados, o sea, un impacto fisiológico importante está en el tejido adiposo, o sea, el tejido adiposo del que les hablé, que es el tejido en el cual se almacenan las grasas de reserva, eso se almacenan en unas estructuras, en unas células que se conocen como adipocitos, que tienen un montón de funciones, además mecánicas, ya se las he comentado en la función de las grasas, ¿verdad? Sirven como amortiguador, protegiendo y manteniendo en su lugar los órganos internos, ya les comenté de eso. Les dije que pasaba con las personas que estaban mucho tiempo sin comer, puse el ejemplo de una ruptura romántica y amorosa, por favor, si rompen con sus novios, no se van a poner así, que ya vendrán muchos más. Ustedes son muy jovencitas todas, ¿ves? Así que tranquila, no se me deprima nadie. Bien, tienen funciones metabólicas, es la encargada de generar grasas para el organismo. Estos adipocitos o células grasas son los que almacenan grandes cantidades de triacilgliceroles, o sea, triglicéridos fundamentalmente. Y bueno, y sabemos que el tejido graso, pues, que se encuentra debajo de la piel, se encuentra además en la cavidad abdominal, esa que todo el mundo quiere eliminarse. Apareció el término fines ahora, porque a todo el mundo se le marquen unas cosas aquí que parece que es bonito, no sé, parece que sí. A mí particularmente en las mujeres no me gusta toda esa tortuguita que tienen aquí, todos los músculos salidos, a mí no me da mucho la atención. Y con la edad que tengo ya yo no veo las tortuguitas esas más nunca. No sé cómo, en Cuba se le dice tortuguita, ¿cómo se le dicen aquí? Alaina se la sabe toda se la sabe Alaina, dime Alaina. Cuadritos. Cuadritos, ya, perfecto. Yo digo tortuguita porque también se parece a la parte de abajo de la tortuga, por eso se le dice también tortuguita. Bueno, y las personas obviamente moderadamente obesas pueden tener de 15 a 20 kilogramos de triacilgliceroles depositados en esos adipocitos, lo que es suficiente para cubrir sus necesidades energéticas durante varios meses. Esto de los adipocitos también tiene un elemento interesante. A los niños, o sea, los niños obesos son un problema, porque como ellos están en desarrollo, cuando ellos empiezan o sea, con una patología de obesidad, esos adipocitos crecen y se quedan grandes para siempre, o sea, se quedan con una capacidad para asimilar grasa mucho mayor que si tú fuiste un niño delgado. Por tanto, esas personas tienen más peligro de tener obesidad. No quiere esto decir que hay un montón de niños que son gorditos cuando pequeñitos y después cuando crecen y llegan a la edad de la adolescencia y después a la edad madura, pueden ser delgados. Pero sí, eso es, digamos, entre comillas, un factor de riesgo. Muy rapidito voy a hablarles entonces ahora de los lípidos complejos. Todo lo que hemos hablado es de los lípidos simples. Y voy a hablar de dos fundamentalmente, los fosfolípidos y los glucolípidos. Ya el nombre solo asusta, pero no hay que asustarse. ¿Qué cosa es un fosfolípido? Mírenlo aquí, qué sencillo. Un ácido graso más alcohol, que es el glicerol, eso es lo mismo que un triglicérido, hasta ahí es igual que un triglicérido o un acilglicérido, pero además tiene un residuo de ácido fosfórico y puede tener otros sustituyentes. O sea, como su palabra lo indica, fosfolípido. Ahí tiene que haber glicerol, tiene que haber ácido graso y tiene que haber de alguna manera algún grupo fosfórico. Tiene que haber fósforo por ahí. Miren aquí el ácido fosfatídico. ¿Ven? Miren, este es el glicerol de los 3 átomos de carbono.
hay dos ácidos grasos unidos al glicerol y además este grupo es fosfato. Este grupo además se puede unir a otro compuesto. Fíjense que dice residuo de ácido fosfórico, mírenlo aquí el residuo de ácido fosfórico, más otros sustituyentes, y otro sustituyente puede ser colina, que es esta estructura, o etanolamina, que es esta otra estructura que tiene nitrógeno, o serina, que es esta otra estructura, o fosfadiglicerol, que es otra estructura, o monocitol, da igual. Un fosfolípido tiene obligatoriamente el glicerol, tiene ácidos grasos, tiene un grupo fosfórico y algo más. Eso es un fosfolípido. Además lo dice la palabra. Fosfolípido. ¿Y qué cosa es un lípido? Una sustancia que está formada fundamentalmente por glicerol y ácidos grasos unidos a él. ¿Verdad? Aquí hay otro ejemplo, puesto de alguna otra manera. El glicerol, dos compuestos, dos ácidos grasos esterificados glicerol, y por aquí el ácido fosfórico o el grupo fosfato tienen que tener un fósforo, y en este caso la colina. Por supuesto, esto funcionaría como una cabeza polar y esto como las cadenas de ácidos grasos, que todas las cadenas carbonadas alifáticas son apolares. ¿Esto qué cosa es? A ver, vamos a mover la memoria. ¿Qué cosa es esto que tiene una cabeza polar y una cadena de ácidos grasos apolar? Arriba, ¿quién se arriesga? ¿Estás preparándote, Alaina, para un compuesto anfipático? Creo que eso hasta salió en el aporte de agua. Un compuesto anfipático, que cuando se unen muchos entre sí forman micelas. Son compuestos emulsionantes. Les hablé del huevo. Tienen una parte polar y una parte apolar. Ah, mira cómo, Alaina. Ah, sí mismo. ¿Está bien? Y bueno, y aquí hay otros que no se los voy a comentar ahora, ni mucho menos. Ya vimos los fosfolípidos, ahora vamos a ver los glucolípidos. ¿Qué serán los glucolípidos? ¿A qué les suena eso? Glucolípidos. Glucosa, no. Glucosa o glúcidos, que es más general todavía. No tiene por qué ser glucosa. Azúcares. O sea, los glucolípidos son azúcares pegados a los lípidos. Ni más ni menos que eso, para decirlo en lenguaje. O sea, hay un ácido graso. Aquí ya no está el glicerol, sino la esfingosina, que es un alcohol, y un carbohidrato. Aquí hay un carbohidrato. Miren aquí el ácido graso, ya aquí no hay glicerol. El ácido graso, la esfingosina, que es esta estructura, y unida a la esfingosina, la galactosa, que es un azúcar. Es un monosacárido. La semana que viene vamos a hablar de los azúcares. Por tanto, esto sería un glucolípido. Son importantísimos también por su función en el tejido nervioso. Cerebro, pared externa de la membrana celular, actúan como intermediarios del reconocimiento celular, como receptor antigénico. O sea, los glucolípidos tienen funciones fisiológicas súper importantes. O sea, solo quería comentarles rapidito. Y ahora el conocidísimo y malísimo, que no es tan malo nada, colesterol. Como ven, es un derivado del ciclopentano perhidrofenantreno. Eso sí me parece un excelente nombre para un niño, ciclopentano perhidrofenantreno. Lo pueden apuntar ahí. Un poco largo también, bueno, no sé. Ciclopentano perhidrofenantreno Zambrano, por ejemplo, sonaría interesante. Bien. No es un nutriente esencial porque se sintetiza. O sea, el colesterol se sintetiza. Se sintetiza en el hígado, es lo que se llama colesterol endógeno.
su presencia en el organismo es esencial. O sea, el colesterol no siempre es malo, lo que es malo es el exceso. Pero el colesterol es necesario en primer lugar porque es precursor de ácidos biliares que tienen un papel importantísimo en el transporte de los lípidos, en la absorción, la digestión y la absorción de los lípidos. Participa en la síntesis de hormonas sexuales, súper importante. Participa en la síntesis de la vitamina D, que es súper importante. Lo que es malo es el exceso. Efectivamente, el exceso de colesterol en sangre, y ese es un exceso casi siempre asociado a la dieta, casi siempre está asociado a la dieta, pues obviamente ese exceso puede producir que depósitos de grasa en las arterias, tal y como lo están viendo esta figura. Esos depósitos de grasa pueden llegar a obstruir las arterias. Cuando obstruye las arterias, ya hay un problema ahí circulatorio. Esa sangre de donde viene del corazón se convierte en un problema cardiovascular, o sea, y esa pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos se conoce como aterosclerosis, que es malísima. Bien, ustedes van a tener oportunidad, algún equipo en la tarea, que yo voy a poner hoy en la tarde, pues va a tener que hacer un pequeño ensayito sobre el colesterol. Aquí tienen, por ejemplo, los importantísimas hormonas sexuales, del cual el colesterol es precursor, el estradiol, la testosterona, el cortisol, la progesterona que es la hormona sexual femenina, la testosterona, la hormona sexual masculina. O sea que realmente el colesterol tiene un papel muy importante, súper necesario a nivel bioquímico. Lo que pasa que la ingestión en exceso es lo que es malo. Entonces habrán oído también esto, ¿no? Esto no está en los alimentos, pero habrán oído de colesterol malo y colesterol bueno. ¿Sí o no? ¿O tampoco? En el Supermaxi no está Alaina, así que en el Supermaxi no pudiste verlo, pero a lo mejor no se han hecho nunca una prueba de colesterol sanguíneo. No, están muy jovencitos. Bueno, está el famoso colesterol LDL. Se le llama colesterol LDL, pero en realidad lo LDL no es el colesterol. O sea, esto en realidad se refiere a las lipoproteínas de baja densidad. LDL viene del inglés Low Density Lipoproteins. Por eso se llama LDL. ¿Qué hacen estas proteínas de baja densidad? Cogen el colesterol del hígado y lo transportan para distribuirlo en la célula. Bien, cuando hay mucho LDL, lo que sucede es que en ese transporte se quedan los residuos en el endotelio o en la pared interna de las arterias. Por eso ese colesterol LDL es lo que se le llama colesterol malo, porque esas lipoproteínas en su traslado desde el hígado a la célula pueden dejar esos residuos de colesterol en las paredes de las arterias. Por eso cuando te hacen un análisis de sangre, si tú tienes un análisis de colesterol, o sea, cuando a ti te hacen un análisis de colesterol determinan tres cosas: colesterol total, colesterol LDL y colesterol HDL. Si tienes un colesterol total alto y encima tienes un colesterol LDL alto, quiere decir que tienes problemas y que algo está pasando que no es bueno, porque eso está apuntando a que tienes muchas lipoproteínas de baja densidad que pueden producir aterosclerosis o pueden producir depósitos en las arterias de ese colesterol que se va a transcribir, a transformar en una posible patología. ¿Bien? Y está también entonces el colesterol HDL, que es el bueno. Porque ¿qué hace el colesterol HDL? Lo contrario. O sea, esto HDL se refiere a lipoproteínas de alta densidad. En lugar de low density lipoproteins, aquí el high density lipoprotein. O sea, proteínas de alta densidad, las cuales son las que efectúan el viaje de regreso. O sea, van desde las células hasta el hígado. O sea, son lipoproteínas que pueden limpiar las arterias.
sea, ese colesterol que quedó en las paredes internas de las arterias debido al transporte o a la participación de las proteínas de baja densidad, ahora puede ser, digamos, limpiado por las lipoproteínas de alta densidad. ¿Está claro? Por eso ese es otro parámetro importante que se determina cuando uno se hace un ensayo o una prueba sanguínea de colesterol. Fíjense que lo he representado aquí, este sería el colesterol HDL, el que va a limpiar las arterias, eliminando, llevando ese colesterol que está en las arterias nuevamente hacia el hígado. ¿Está bien? ¿Alguna dudita hasta aquí?